Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy les voy a hablar sobre las chicas tomboy. Pues verán, yo hice un video básicamente ya hace tiempo sobre el arquetipo de las chicas kudere. Ya saben, ese tipo de arquetipo de las cuales son chicas calladas y que terminan siendo muy populares en los animes. Bueno, me refiero a esos. Debido a una noticia en Kudasai sobre su posible extinción, por lo cual decidí hablar un poco más de ese arquetipo en ese video, pero me gustó tanto como quedó que decidí abarcar también todos los arquetipos que existen sobre el anime o en la ficción como tal, sobre los distintos tipos de arquetipos sobre los personajes femeninos. De seguro quizás lo haga un segmento, depende de cómo me vayan yendo a estos videos. Así que antes de comenzar este video les recuerdo que por favor suscríbanse y den like a este canal porque es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, las tomboy, este término es más que todo en inglés. Tiene una traducción, pero no voy a utilizar ese término traducido porque termina siendo un poco ofensivo y ya saben los estándares de YouTube. Si quieren verlo pueden buscarlo en Wikipedia. Este tipo de personaje se caracteriza por ser un personaje femenino, pero que tiene actitudes que serían tradicionalmente masculinas, dependientemente de cómo lo escribas en la obra. Un tipo de origen para este tipo de personajes sería muy difícil, porque también tiene que ver con muchos aspectos culturales, por lo que leí aquí en Wikipedia, con la historia estadounidense, por lo cual los términos pueden llegar a confundirse. En sí mismo simplemente agarras a un personaje femenino, pero le pones características y actitudes que podrían ser solamente masculinas, dependientemente de cómo lo quieras representar en tu cultura, ya sea la estadounidense o la japonesa, que es la que nos importa en este caso. En sí mismo, de forma simple, este tipo de personajes se ha utilizado más que todo en algunas obras de ficción. En los animes podría mostrar algunos ejemplos, que vendrían siendo la ya conocida Tomo-chan del anime Tomo-chan es una chica, o en juegos de pelea como es el caso de Sakura de Street Fighter. Y así sucesivamente ustedes pueden ir aumentando la lista con algunos ejemplos que vayan encontrando por ahí. No, mi casa no cuenta porque son cosas completamente diferentes, así que no me la pongan en los comentarios. Bueno, en fin, ¿por qué me decido hablar en particular de este arquetipo de personaje? Pues verán, resulta que he notado últimamente en redes sociales un gran aumento en cuanto al gusto de este tipo de chicas. Teniendo en cuenta que algunos pueden ser en broma o simplemente por de verdad sienten algún genuino interés. Por lo cual, en lo personal, en realidad, este es un tipo de arquetipo que me gusta mucho de personaje femenino. Y sinceramente, me gustan desde niño, posiblemente estuve acostumbrado desde niño y ya. Eso es todo, no hay mucha explicación que buscarle ahí. Ahora bien, tras hacer un análisis por lo que he visto en internet en cuanto a este tipo de personajes, me sorprende mucho también el gusto que pueden llegar a tener las personas con este tipo de chicas. Y curiosamente, no es algo que sea raro, pero en la vida real también existen chicas que actúen así, claro, sin llegar a exagerar, como cortarse el pelo como un chico, incluso vestirse 100% como un hombre. O sea, no es tanto para llegar a tanto, pero sí un poco, no tanto. Es decir, que solamente el gusto de que le guste simplemente hacer cosas de chico, como los deportes o incluso jugar videojuegos. Por lo cual también he encontrado gente a los cuales le dicen que no entienden mucho este tipo de gustos por este tipo de chicas, por lo cual simplemente lo vi en un video que me parece que dio en el clavo de la razón por la cual a muchas personas les gusta este arquetipo de personaje. Voy a resumir todo esto en una sola cosa: la amistad. Sinceramente, en toda la ficción que he visto en muchas obras e incluso un H, me he dado cuenta que este tipo de arquetipo de personaje femenino funciona muy bien para ser de amiga o mejor amiga de algún protagonista o personaje en la serie. Creo que sus características tan abiertas e extrovertidas funciona bastante bien como un personaje amigable con el cual el protagonista o incluso el espectador se puede encariñar fácilmente. Teniendo en cuenta esas mismas características extrovertidas y le agregamos una personalidad amable, este tipo de personaje se puede ganar fácilmente el cariño del espectador y del protagonista en cuestión. Siendo así, te puedo garantizar de que la tomboy puede ser considerada la mejor amiga definitiva de cualquier obra de ficción. Pero claro, este tipo de personajes es trabajado diferente si lo pasamos en cuestiones, como dije, culturales, ya sea en series occidentales o en series japonesas. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos se maneja mucho que las tomboys van un poco más a ser LGBT, mientras que en Japón es bastante común que las mujeres utilicen cabello corto, por lo cual ahí la cultura todo cambia.
no necesariamente consideran que una chica que le gusten cosas de hombres o como practicar deporte y ese tipo de cosas las hace completamente LGBT, y en sí me gusta mucho eso porque en sí mismo rompe el estereotipo de este tipo de personaje, más que todo el que te muestra Occidente. Naturalmente este tipo de personajes se ha ganado rápidamente el cariño de todo espectador que ve, debido a que se gana básicamente la confianza. Siendo así, es como el mejor amigo que podrías haber tenido. De hecho, como ya dije, lo he visto en varias obras, sin contar el H que me vi. sí, me vi eso, no me da vergüenza decirlo. En la serie de Tomo-chan e incluso en Bleach, esa clase de amistad sinceramente genera una buena química, y por lo cual el espectador se puede, por decirlo así, llevarse bien con estos personajes. Y puede, por decirlo así, verlos bien juntos, aunque claro, sin llegar a lo romántico. Mencioné a Bleach, voy a mencionar que esto me lo dio a entender prácticamente uno de estos capítulos de esta obra. Teniendo en cuenta, Ichigo Kurosaki tiene una gran confianza con hablar con una de sus mejores amigas, que viene siendo Tatsuki, que pensaron que iba a ser Rukia, pero aquí voy a poner también un ejemplo con el caso de Rukia, pero utilizando Tatsuki. Tatsuki como personaje termina siendo la mejor amiga de Orihime, pero también es la amiga de infancia de Ichigo, por lo cual tiene una buena relación. Por lo cual vemos que Ichigo Kurosaki tiene una gran confianza con el personaje de Tatsuki. De misma forma, la química que tienen con Ichigo se puede decir que es algo parecida, teniendo en cuenta de que Rukia, aunque no la considero del todo una tomboy, se muestra con un carácter completamente confiado, muy característico de este tipo de personajes. Por lo cual, si quieres hacer que tu personaje masculino tenga una mejor amiga, sinceramente tienes que hacer que esta mejor amiga sea una persona con una gran confianza en sí misma, o que no tenga ningún miedo de decirte las cosas de cara, que es quizás una de las mejores características que tienen justamente las tomboy, que en mi opinión sinceramente las hace más agradables. En este video no pienso desprestigiar a las chicas completamente femeninas porque tienen lo suyo, pero sinceramente estoy hablando por qué este tipo de personajes llega a ser tan popular y tan querido por el público. Y sinceramente creo que el fuerte que tienen es justamente ese sentido de amistad. Y sinceramente, quizás en una opinión muy personal de mi parte, he llegado a ver mejores amistades entre varios personajes que tengan distinto género cuando es con una tomboy en cuestión. Es decir, con otros amigos de la infancia, ya sean de ciertas series a las cuales no te quiero mencionar. Sinceramente no veo ese nivel de confianza a los cuales les dan a este tipo de personajes. Ya saben, cuando los dos personajes son como Ichigo, Tatsuki, o con Tomo o con Jun, para darles dos ejemplos de series muy famosas, o de misma forma con Ichigo y Rukia. Lo importante o lo más importante que se debe hacer es simplemente crear esa química de confianza, por lo cual este tipo de personajes es sinceramente la ganadora en cuanto a confianza se refiere, porque sinceramente tomboys se caracterizan únicamente por tener una gran confianza en sí mismas y no tienen miedo de decirle las cosas a los héroes o cualquier personaje en cuestión, en decirles sus cuatro cosas en la cara. Creo que ya he repetido esta parte, pero en sí mismo sí puede decir que es su gran fuerte. Y ya que se le da mucha más facilidad el hecho de que este tipo de chicas terminan haciendo las mismas cosas que terminan teniendo los personajes masculinos, es decir, practicar deportes, por lo cual pueden tener varios temas de que puedan hablar de fútbol o cualquier otro tipo de cosas, dependientemente en lo que quieras basar la obra o en la obra que vayas viendo, por lo cual es una gran ventaja para poder crear temas de conversación en cuanto se crean en unas obras, por lo cual este tipo de personajes terminan siendo muy queridos en cualquier tipo de obra de ficción. Bueno, en lo personal a mí me gustan mucho este tipo de personajes y sinceramente me da mucha confianza al verlos, porque sinceramente no se sienten intimidantes y sinceramente se vuelven muy agradables. Pero de todas formas, esta es mi opinión personal. Díganme ustedes qué les parece, si les gusta las tomboy de la misma forma que a mí o simplemente por otro tipo de cuestiones. Díganmelo en los comentarios, los estaré leyendo y puede que también les responda. Bueno, esto sería todo. Aquí Dread, no se le olvide suscribirse, seguirme en Instagram, compartir este video y dar like. También síganme en Instagram y Twitter. Aquí Dread, nos vemos.